gracias por estar acá, por sumarse. Tenemos hoy el gran honor de recibir a Fernando Guanacuni Mamani. Él es aymara de La Paz, Bolivia. Fue canciller del Estado Plurinacional de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales. Les voy a leer un resumen de su historia, de su trayectoria, para que le conozcamos, y después ya le doy la palabra para que comience la charla, ¿sí? Bueno, Fernando es licenciado en Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, de la ciudad de La Paz. Realizó estudios también en el Instituto de Samblin en Washington, obteniendo el doctor honoris causa en Transformación Humana. También cursó el diplomado en Investigación y Pedagogías Interculturales en la Universidad de Rosario, en Colombia. Desde hace ya más de 30 años da conferencias en Latinoamérica, pero también en Europa, sobre el valor de los saberes ancestrales, motivando así el retorno a las prácticas comunitarias. Sobre esto ha investigado y también sobre los derechos de la madre tierra, el sistema jurídico ancestral comunitario y la educación comunitaria, entre otras cuestiones. Trabajó también sistematizando las diferentes visiones de los pueblos originarios sobre el vivir bien, buen vivir, tema que actualmente está muy difundido como alternativa al modelo occidental predominante. Es activista político de la cosmovisión andina y asiática, tanto en Bolivia como en todo el continente americano. Promueve así la reconstitución de la identidad ancestral de las naciones indígenas originarias. Su conocimiento sobre la historia y cosmovisión de los pueblos originarios viene dado no solo por sus investigaciones, sino también por la transmisión oral legada por sus abuelos. Propone al mundo viejos conceptos basados en principios ancestrales que pueden transformar las condiciones actuales de vida. Cuestiona de esta manera el paradigma occidental, moderno y antropocéntrico. Generó y genera este tipo de sistema en el que vivimos una crisis de vida que ha afectado la expresión natural de la misma. Es por esto la propuesta que nos trae me parece muy interesante. Todas sus investigaciones y conocimientos se vieron plasmados en varias publicaciones y libros, como son Visión Cósmica de los Andes, Teatunca, la sabiduría ancestral, Vivir bien, Infancia, Género y Economía, y las universidades indígenas, Experiencias y Visiones para el Futuro. También ha colaborado en distintos medios de comunicación, fue conductor, columnista, director y productor de programas de televisión y de periódicos. Bueno, te damos la bienvenida, Fernando. Muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. Un placer estar acá y gracias por su tiempo, primero para darse un tiempo y poder conversar y reflexionar algunos temas coyunturales, otras también paradigmáticas. Entiendo que aquí es la formación de docentes, ¿verdad? Para seguramente los colegios, los niños estarán ya muy pronto. Es así, ¿verdad? Para los niños, el colegio. Qué bien. Nosotros el año 2006 asumimos el gobierno allá en Bolivia. Antes la historia de Bolivia no era muy agradable porque estábamos al final, al último en la lista de los países en el continente y en el mundo. Algunas veces disputábamos el último lugar con Haití. Así era la historia de Bolivia, una crisis profunda, golpes de Estado, inestabilidad social, política. La década de los 80, nuestra moneda estaba pero totalmente devaluada. Hablábamos de millones de bolivianos, pesos bolivianos, millones. Para comprar un pan teníamos que tenernos en millones, un montón de plata que no alcanzaba para nada. En los años 90, con la política global, como en Argentina y otros países, se privatizó todo. Los servicios básicos, el agua, la luz, todo se privatizó. Y
en los 90 cerraron los centros mineros. Y Bolivia se caracteriza por ser productor de minerales. Y miles de trabajadores de la noche a la mañana se vieron en la calle con las familias. Cerraron los centros mineros, cerraron muchas plantas productivas, aumentó la pobreza, aumentó muchas situaciones difíciles. La crisis política se fue acentuando. En un año teníamos, en 5 años teníamos como 4 o 5 gobiernos. Cada año parecía ya tener un proceso difícil político de manejo gubernamental. Era muy difícil. Luego, a tal punto de que uno de los presidentes, entre comillas, intelectuales en Bolivia, pedía limosna para poder pagar a los profesores, a la gente, ¿no? A su aguinaldo. A ese límite hemos llegado. Era insostenible. Uno de los presidentes se atrevió incluso a decir que Bolivia se nos muere, ¿no? Y algunas tesis en la región indicaban de que Bolivia era un estado fallido. Eso es lo que decían. ¿Qué significaba eso? Que no debería existir, ¿no? Que debería dividirse y, bueno, distribuirse entre los países alrededor. Es así. Ese era el drama de Bolivia. El año 2006 llegamos al gobierno y por primera vez un presidente indígena, porque es paradójico que en un país como Bolivia más del 60-70% es indígena. Somos indígenas de 36 naciones y no había ningún presidente desde el año 1825. Nunca hubo un presidente indígena. Es paradójico. Entonces, el año 2006 llegamos, encontramos todo un país devastado. Entonces, la clase política dijo, no va a durar este gobierno, no, déjenlo, en 2-3 meses se va a escapar y no van a poder gobernar y vamos a retornar, ¿no? La clase política que siempre gobernaba. Entonces, las estadísticas mostraban en ese tiempo una inestabilidad económica muy fuerte, una crisis, el sueldo no alcanzaba para nada y pues más del 64% de la población boliviana estaba sumida en la pobreza, es decir, de manera precaria la vida, más del 60%, ¿se imaginan? Y el 37% de la población boliviana estaba sumida en una extrema pobreza, es decir, sin casa, sin comida, sin educación, en la calle, extrema pobreza. 37%, eso equivale en la población boliviana como 4 millones de habitantes. Así estábamos. Por lo tanto, asumimos el 22 de enero del año 2006 y empezamos a trabajar. Y en el campo de donde nosotros venimos, el trabajo pues no empieza a las 7:30, 8, empieza a las 4 de la mañana. Entonces, con esa característica, el presidente Evo Morales empezó el trabajo a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, a las 7, 7:30 ya habíamos hecho una jornada muy importante. Y mientras algunos funcionarios, entre comillas, que estaban acostumbrados al trabajo, recién llegaban 8:30, cuando nosotros ya habíamos resuelto muchos temas desde las 4 o 5 de la mañana. Ese era el ritmo de trabajo. Y se trabajaba no hasta las 6:30 de la tarde, sino trabajamos 11, 12, 1, según la necesidad. Y no había sábado ni domingo, porque había que trabajar. Con todo ese panorama que les pinto, era muy difícil, y había que resolver. La gente estaba esperanzada, no solamente por tener un primer presidente indígena, sino los resultados para resolver temas puntuales. Hemos encontrado algo que nos llamó poderosamente la atención. Bolivia tiene gas. Bolivia tiene gas, en grandes cantidades de gas. Y es un recurso estratégico importante. Pero miren, el contrato era muy inusual. El 82% del contrato era para las transnacionales. Para Bolivia era el 18%. Ese contrato encontramos. Era pues como impensable, cómo es posible que mínimamente quiera un país, por lo menos puede transar 50-50, digamos, ¿no? Era impensable. Y ellos decían que no tenían dinero, cuando esa clase, esa élite gobernante vivía como en el primer mundo ellos, con todos los lujos, con todo lo
que ofrece el primer mundo. Entonces, se revirtió primero, se nacionalizó el gas. Nada era de Bolivia, ni el aeropuerto, ni los servicios, ni el gas, ni la luz, ni el teléfono, nada, nada, nada. Todo eran de empresas transnacionales, italianas, francesas, alemanas, de todo lado menos de Bolivia. Teníamos que pedir permiso el boliviano para poder entrar a algunos centros o espacios. Esa era la realidad. Entonces, el 1 de mayo del año 2006, el gobierno del presidente Evo Morales decidimos nacionalizar los recursos. Todo retorna y los servicios básicos. Y el contrato, las empresas transnacionales se les dijo, mira, este contrato, ¿cómo es posible durante tantas décadas han sostenido, dejando en la pobreza a Bolivia? Ahora se va a revertir, el 82% se va a quedar en Bolivia y el 18% para ustedes. Al principio protestaron y quisieron demandarnos. Y ahí Lula, que en ese entonces era gobierno en Brasil, nos apoyó. Ese apoyo fue muy importante para nosotros para revertir y no ser demandados a nivel internacional. Y empezamos el proceso de producción. Primero se estabilizó la economía, empezó una estabilidad inédita. En la historia de Bolivia no hay un antecedente de estabilidad económica. Y empezó a crecer el país. Encontramos con 8.000 millones de ahorro interno en 2006 y en el 2014 teníamos más de 40.000 millones de ahorro interno. ¿No? Empezamos a trabajar de manera que no estaban acostumbrados los funcionarios. Durante los 14 años, del 37% de la pobreza extrema se redujo al 15%. Y nuestro plan es hasta el 2025 va a haber 0 de pobreza. Es posible. Y algo que los gobiernos anteriores nos hacían creer que con eso se iba a solucionar es que nos pedíamos recetas y dinero del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano. Y ellos nos daban mucho y nos daban recetas, nos daban todo, pero nunca se solucionaba nada. Tanto dinero nos daba el Fondo Monetario Internacional que estábamos al fondo nosotros, y con deudas, y nada se solucionaba. Y la decisión del gobierno boliviano, a la cabeza del hermano presidente Evo Morales, se decidió no prestarse más, nada, ni un peso. No nos prestamos, ni del Banco Mundial, nada. Ni aceptamos recetas, nada. Y nos fue bien, muy bien, que hasta ahora hemos pasado 3 crisis mundiales que no ha afectado a Bolivia. No ha afectado. Ahora está pasando el mundo una crisis, una recesión. Bolivia sigue estable. Desde el año 2006 el dólar no se ha movido ni un centavo hasta ahora. Continúa. La gente, a finales de año, por ejemplo, el debate en Bolivia ahora es lo siguiente, ¿no? Antes era el paquetazo que, antes de que nosotros lleguemos, la historia entre noviembre y diciembre, todos decían, ¿cuáles serán las nuevas medidas económicas? Y siempre eran pues terribles, en desmedro de la población. Ahora el debate es, ¿van a pagar doble aguinaldo o uno? ¿No? Ese es el debate. Y nos hemos dado de pagar doble aguinaldo cada año, ¿no? Y ese es el debate porque hay un crecimiento importante. Y ahora el mundo sigue avanzando. Hay un recurso estratégico en el mundo, porque el mundo está cambiando. Todo lo electrónico cada vez está entrando más. Ya toda la inteligencia artificial se va a apoderar de todos los espacios de servicios, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser el futuro? Los autos que están funcionando ahorita, del 100% del parque automotor mundial, dice Elon Musk que del 2025 al 2030, el 40%, si no es el 50%, van a ser autos eléctricos. Va a cambiar todo. Va a cambiar todo. Y para los autos eléctricos se requiere un elemento, un recurso central. ¿Saben cuál es? Sí, pero ¿qué elemento? Sí, para baterías. Litio. Ahí está la clave. Litio. Argentina tiene litio. Bolivia tiene litio. Chile tiene litio. Argentina, Bolivia, Chile y Perú también tiene litio. Tenemos la mayor reserva del mundo de este oro blanco del siglo XXI.
El año 2017-18 estuve como canciller del presidente Evo Morales y me invitaron, entre varios otros eventos, a Roma, a una reunión de cancilleres de América Latina y de la Unión Europea. Entonces, nos reunimos entre todos y vinieron los economistas del mundo, de élite, aquellos economistas, entre comillas, de Harvard, de Cambridge, quienes diseñan la economía mundial, y pidieron reunirse con el canciller boliviano. Entonces le dije, claro que sí, por supuesto. Y me preguntaron, ¿cómo han hecho el milagro boliviano? Les contamos, ¿no? Primero es la nacionalización. ¿Cómo es posible que nuestros recursos estén en manos de otras administradoras? Ninguna empresa va a pensar en el pueblo. Ellos están pensando cómo ganar, ¿no? Para sí mismos. No son beneficiarios, no son gentes que van a estar diciendo, a ver, ¿cómo voy a beneficiar al pueblo? Ellos dicen, ¿cuánto voy a ganar en esto? ¿Y cuánto puedo quitar más al pueblo? Hablamos con los economistas y al final los economistas dijeron lo siguiente. Ustedes, los países de Latinoamérica, tienen litio, el oro blanco del siglo XXI. La necesidad del auto eléctrico, las computadoras, los celulares, todo es en base a litio. Y esos recursos, ¿cómo los vamos a negociar? Si ustedes llegan a administrar bien, pueden llegar a ser la Arabia Saudita de América Latina. Me lo dijo así textualmente. No sé si ustedes conocen Arabia Saudita. Allá la gente no trabaja allá. El que trabaja es el francés, es el inglés, es el latino, el africano, el asiático. Ellos disfrutan la vida. Un día me invitaron para Qatar, su capital Doha. En Doha ellos están felices. Tienen su turbante, un clásico, una bata blanca, ¿no? Y su polígrafo acá con un diamante ahí arriba. Lo disfrutan. En la ciudad de Doha en esos tiempos, en el año 2008-2009, tenían 500.000 habitantes. Los cataríes eran como 250.000. Los otros 250.000 eran los trabajadores, franceses, ingleses, italianos, de América Latina, asiáticos, africanos, se los trabajan. El taxista es o latino, o europeo, o asiático. El que cocina es o latino, o asiático, o europeo, o africano. Ellos no trabajan, disfrutan. Entonces, nos estamos en este tiempo jugando la vida, el futuro de nuestros países. He averiguado acá, el concepto de la estructura de Argentina es federal. Esa es una limitación, porque el gobierno central ya no tiene la intuición y la competencia en la provincia. ¿Cómo se llama el que dirige la provincia? ¿El gobernador? Gobernador. Tiene más intuición que el presidente para poder negociar. Y obviamente las transnacionales, es más fácil aplastar a alguien más pequeño que a alguien más grande. Hay una debilidad acá de negociación, les comento. Les digo así con sinceridad y con conocimiento. En Bolivia no somos federales, es el Estado plurinacional. En 2009 hemos cambiado la estructura del Estado. El Estado-nación es un Estado individualista, desarticulado, antropocéntrico, machista. Tiene todas las deficiencias. La estructura no permite gobernar para el pueblo. En cambio, hemos generado una nueva estructura que lo llamamos el Estado plurinacional de Bolivia. Y esa estructura es totalmente distinta. Es para el pueblo. Hemos modernizado La Paz, por ejemplo, como ya no se podía abrir las vías de acceso para los autos, hemos implementado los teleféricos, ¿no? Y es bellísimo, ¿no? De última tecnología, y realmente ha cambiado el rostro en Bolivia, ¿no? Y no para turismo, sino para servicio público. Entonces, ¿el futuro qué significa? Nuestros países ya van a negociar. Elon Musk, ¿saben quién es Elon Musk, no? Elon Musk es uno de los más grandes empresarios del mundo que requiere litio. China también ya está emergiendo, va a requerir litio, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a negociar nosotros? América Latina tiene recursos importantes, pero no tiene tecnología. No tiene tecnología. ¿Tecnología quiénes tienen? Europa, Estados Unidos, Asia, China, Japón, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo vamos a negociar? Ese es el dilema de los pueblos de nuestro territorio en este tiempo. Nos va a tocar dilucidar a nosotros. Y eso, todo lo que decidamos va a tener su repercusión de aquí a 50
o tal vez 100 años. Así nomás es las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué estoy tratando de describir? Que es un momento álgido para nosotros, como países, porque no estamos hablando solamente de un recurso, estamos hablando de la estabilidad social, económica de nuestros pueblos. De eso estoy hablando, ¿verdad? Acá en Argentina lo que siento es que la crisis todavía está terriblemente en los vientos de cuánto vale el dólar. Es terrible, ¿eh? Esa inestabilidad no provoca pues, una estabilidad social. Hay una percepción de inestabilidad en diferentes áreas, ¿no? Eso se debe solucionar, pero con premisas y miradas importantes para el pueblo, no premisas o miradas para cierto grupo. Ahí no se va a favorecer. Y ahora, en las universidades, en los colegios, están enseñando el vivir mejor. No sé si han escuchado el vivir mejor. En cambio, desde los pueblos antiguos, ancestrales, planteamos otro tipo de vivencia, otro tipo de paradigma, que es el vivir bien. Hoy día, el mundo capitalista, al ser humano, lo concibe y lo ve simplemente con una mirada devastadora. Lo ve como un ser consumidor, nada más. Listo. Tiene que consumir cada día, mejor si consume en demasía, ¿no? El ser humano moderno ya no sabe diferenciar cuál es la necesidad real o de la necesidad creada o ficticia, ya no sabe. Le está alentando a través de los medios de comunicación a un hambre voraz de querer tener todo, ¿no? Y la premisa es, tanto tienes, tanto vales. Esa es la premisa. Nada tienes, entonces nadie quiere perder, nadie quiere ser alguien, verdaderamente, ¿verdad? Entonces, yo fui profesor desde el año 84, ahora ya estoy jubilado, en el colegio, y los chiquitos me decían, yo le preguntaba, ¿qué vas a estudiar? Ellos me repreguntaban, me decían, ¿qué profesión me va a dar más dinero? Esa era la premisa, ¿no? No era, digamos, yo quiero ser cantante, yo quiero ser pintor, no. La premisa no era esa, sino ¿dónde puedo ganar más dinero? Esa lógica es una lógica de sobrevivencia, no es una lógica de vida. Es una lógica de sobrevivencia. Así mucha gente estamos sobreviviendo. Yo tenía un compañero en la Facultad de Derecho, y a la larga se veía que no le interesaba el derecho. No estaba llamada ni para el derecho. En cambio nosotros estábamos investigando, él lo tomaba a chiste y a broma, ¿no? Y un día le dijimos, ¿pero por qué estás aquí si no te gusta? Y él decía, es que mi mamá, mi papá, mi familia quiere un abogado en la familia. Entonces tengo que sacar sí o sí, como sea, aunque raspando, pero tengo que salir. Y el día de la graduación, en el acto de graduación, agarró el certificado de graduación, de egreso, le llamó a sus papás y le dijo, papá, mamá, ahora ya tienes un hijo abogado. Aquí está el certificado, he cumplido. Ahora yo voy a ser yo mismo, ¿no? Y él es un pintor muy famoso en Bolivia, se llama Mamani, ¿no? Y viaja y gana millones de dólares, está feliz, porque está en su capacidad de lo que a él le gusta, su capacidad natural. Pero los colegios y las universidades hoy día no alientan a la capacidad natural, no, sino dónde podemos ganar dinero, ¿no? Entonces, aunque sea su habilidad o capacidad natural esté por otro lado, no importa, la cosa es ganar dinero. En esa lógica nos hemos metido, y en esa lógica se están formando profesores, los maestros. El año 2006-2007 me tocó trabajar en el diseño curricular base, lo hemos cambiado todo, bajo la experiencia de Warisata, de la educación comunitaria, no individualista, no sumida en la competencia, porque la lógica de la enseñanza es la competencia, ¿verdad? ¿No? Ya no es, como un filósofo decía, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora es compito, luego existo, ¿no? Esa parece la lógica ahora moderna. Y la competencia siempre va desencontrándonos. En la lógica moderna, que es hegemónica, dice lo siguiente, la premisa es lo siguiente, ganar no es todo, es lo único, dice. Entonces nadie quiere perder, pues, o alguien quiere perder. Nadie, ¿verdad? Entonces ganar no es lo único, no es todo, es lo único. En cambio, la premisa de los pueblos indígenas del vivir bien es diferente. Dice, si uno gana, si uno pierde, todos hemos perdido. Es diferente. Y más aún, no se trata de ganar o de perder,
Se trata de cómo convivimos entre nosotros. A ese paradigma lo llamamos vivir bien. Es diferente. Salir de ese hambre voraz de consumir y querer tener todo a algo que la vida seguramente nos ha destinado. El propósito de la vida, ahí surge una gran pregunta: ¿para qué estamos acá? Mucha gente dice para ganar dinero, para ahorrar, para tener, etcétera, se afana. Y de pronto cuando se da cuenta está solo. Hoy día están diseñando un mundo solo. En Europa esto ya ha afectado muchísimo. La población del 100%, la mayoría son grandes, son mayores. Gente joven muy poco, niños muy poco. Porque el joven ahora, moderno de Europa, dice: yo no necesito casarme, no necesito hijos. Aquí no es así, ¿verdad? ¿O sí? Más o menos. Más o menos. En Latinoamérica todavía hay más, la población es más joven todavía. Pero esperemos que eso no afecte. El proyecto moderno está afectando algo central, a la familia, y está generando soledad. En Japón, un mundo de alta tecnología, de altos recursos humanos, hay gente sola. Para ir a una fiesta, por ejemplo, ¿qué hace? En Japón es paradójico. Dice: a ver, necesito una pareja. Y dice: ¿cómo quieres la pareja? ¿La pareja quieres como un amigo, como novia, como esposa? ¿Cómo quieres? ¿No? Obviamente es de acuerdo al precio. Entonces, a fin de año, cuando van a visitar a sus papás, los papás quieren verlos con una pareja. Entonces, alquilan una pareja y van. Y se presentan como si tuviera pareja, ¿no? Es verdad, así está viviendo. A tal punto ha llegado que en Japón se concibe el matrimonio con un muñeco, con una muñeca. Es posible. Las leyes lo permiten allá. Se está sumiendo en una soledad fatal. Hay gente que ya no sale de su casa. Lo resuelve todo desde su cuarto. Ni siquiera para comer. Y aquí vuelvo a reiterar la pregunta: ¿a dónde estamos yendo? ¿Y América Latina dónde va a ir? ¿Cómo vamos a ir? Porque está terminando una época y está empezando una época. Nos está ganando algo mucho más, ¿no? Más grande, ¿no? Los niños ya no conciben tanto jugar afuera, sino ahí están. El mundo que va a venir va a ir aumentando a través de la inteligencia artificial, el 5G, que pronto ya va a cambiar el mundo. Entonces ahí, como profesores, como maestros, es cómo vamos a empezar a generar a la nueva humanidad. Ayer estuve en Marcos Paz con el intendente, inauguramos un EPI, una escuela de, ¿cómo dicen? De los niñitos, ¿no? De inicial, sí. Muy bonito, los locos bajitos, hermoso, ¿no? Y son las semillas del futuro. Después visité una escuela de campo, los niños en hornos, ¿no? Muy lindo también, el espíritu distinto. Después otra escuela urbana en Marcos Paz, distinto, los niños. Y cuando nosotros conversamos ahí y les preguntamos: ¿para qué creen que vivimos? Y había una niñita que dice: la familia, para vivir con la familia. Entonces, y otros decían: para la felicidad, para vivir con mis amigos, para jugar fútbol y de todo, ¿no? Y la niña otra vez levantaba: para vivir con la familia, y para vivir con la familia, y mantenía. Entonces había algo que estaba diciendo la niña. En los años de experiencia que tengo como profesor, hemos logrado ya detectar hasta por la postura qué está trayendo el niño. Hasta por la forma de hablar ya sabemos qué está sucediendo. Hasta por la forma de molestar sabemos qué está pasando en la familia. Ya los años de experiencia nos ha enseñado cómo detectar algunas palabras, comportamientos. Entonces, prudentemente al final me acerqué a la chiquita que decía: la familia. Dije: mamita, ¿cómo estás? ¿Te gustó la charla? Sí, me gustó. Me dice: ¿Y cómo está tu familia? Digo: es que mi papá se fue. Se separaron. Entonces pregunté a unos 2, 3 niños más, era la misma historia. Y el niño obviamente está generando un proceso, entre comillas, de vida con un dolor. Ese es el proyecto moderno. El proyecto moderno no le interesa a la familia, ¿no? Ataca a la familia. Entonces, en Latinoamérica una característica por los antecedentes históricos, la familia es el núcleo central, es la parte principal, ¿no?
Los traumas de la parte social son fuertes, más allá de la intención de solamente aprender racionalmente. Eso puede ganar la vida. Entonces, miren, ustedes están en un espacio donde van a ser los maestros, maestras, quienes van a generar a las generaciones, a los argentinos del futuro, ¿no? Quienes van a gobernar, quienes van a decidir. Es un rol, una tarea trascendental e importante. Nosotros en el año 2006 hemos hecho un nuevo diseño curricular base, pero desde la premisa comunitaria, porque el individualismo no nos interesa, porque no va a generar alegría. En cambio, el vivir bien en la nueva pedagogía comunitaria, como lo mencionamos, queremos que se genere la convivencia. El ser humano que se dé cuenta que al final la vida, nos dicen los abuelos, en el mundo antiguo, la vida es un viaje sagrado. Así como vienes, te vas a ir. No he visto hasta ahora, cuando alguien parte el féretro y atrás sus bienes, no he visto, ¿no? Una casa de mudanza, no he visto, por lo menos en Bolivia, no sé aquí si sucederá. En Egipto creo que hacían así, ¿no? Los caballos, las esposas y todo enterraban con quien partía. Pero al final te vas a ir como has venido. ¿Y dónde están los más grandes tesoros? En el corazón. Producto de la convivencia, no de la soledad. Entonces tenemos que ajustar a la convivencia. En ese sentido, el diseño curricular base en Bolivia está enfocado, tiene el principio, tiene la metodología para poder generar convivencia. Pero no solamente en el área social, sino con la madre tierra. Ese es el punto del nuevo diseño curricular base, porque la madre tierra no es solamente un objeto para usar y abusar, sino que se concibe como un ser y hay que convivir. El hombre moderno no está conviviendo, está destrozando, está produciendo, destrozando la matriz de la vida, la Pachamama, la madre tierra. Entonces, en nuestra currícula añadimos los derechos de la madre tierra y la concepción de lo que denominamos conciencia Pachamama para generar una nueva humanidad que respete la vida, que cuide la vida. Seguramente ustedes algo así están aprendiendo también acá, ¿verdad? Porque ser maestro es una gran responsabilidad. Es una enorme responsabilidad. En tus manos está el futuro del país. Entonces tenemos que munirnos de los mejores elementos para legarles instrumentos que van a posibilitar resolver su tiempo también, como a nosotros nos toca resolver nuestro tiempo. A eso llamamos conciencia, conciencia social, y nosotros llamamos conciencia comunitaria. No solamente ser sensible por los demás, sino ser sensible también por la madre tierra. A eso está apuntando nuestro diseño curricular base desde el año 2009 adelante. Los resultados no se ven del año para un año, no, se ven en décadas, ¿no? En 20, 30, 40 años se ve el resultado. Pero ya hemos empezado, porque un poco percibimos el futuro y vemos en qué medida queremos esa nueva humanidad. ¿Cómo queremos los niños y los jóvenes? ¿Hacia dónde les vamos a enviar? Porque el maestro no se lo va a caminar, sí le puede señalar, decir, ese camino es, ¿no? Y necesitas esto. Necesitamos un mapa de la vida, ¿no? Un plan de la vida. Ese es el maestro. La maestra, el maestro tiene que dotarles de un mapa de la vida para que pueda caminar bien. Y ahí nosotros decimos para vivir bien, para vivir bien. Yo he tenido el privilegio de vivir con mi abuelo, con mi abuela. Y cuando partieron, no dejaron llanto, dejaron alegría. Y cuando yo vi partir a mi abuela, dije, no, yo quiero partir así, en paz. Que te haya sembrado en tu corazón alegría, que te haya sembrado a ti esperanza, que te haya sembrado los principios que te van a permitir vivir bien. No vivir mejor, sino vivir bien, en paz, nada más. Entonces, en eso está enfocado toda la pedagogía que ahora está en marcha. En Bolivia vemos con mucha esperanza. Hay que trabajar más, tenemos muchos temas pendientes, pero hay que preparar también a las generaciones que van a venir para que vayan renovando y vayan también activando las necesidades que tenemos cada tiempo, cada momento.
ahí me detengo para entrar en un diálogo, preguntas, si ustedes lo desean. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿O solito estaba hablando? Toda la mañana. Adelante, por favor. Tienes razón. La mayor migración de bolivianos es aquí, acá. Lo encuentro en Marcos Paz, lo encuentro en Salta, en Jujuy, en todos lados los encuentro. Aquí también, ¿no? Más aún, el 70% de producción de hortalizas es de bolivianos. Los años 80 nos tocó una sequía muy grande y la crisis que les conté expulsó a millones de bolivianos. En Washington, en Virginia, en España, en Alemania, en Italia ya las poblaciones parecen bolivianas ya nada más, porque se ha expulsado de tal forma, producto de esa crisis que les conté. No había trabajo y la gente, y eso todavía nos falta resolver, la gente que se fue, no se fue la familia íntegra, se fue el esposo o la esposa. Y se fue, se encontró, hizo otra pareja ella, y la que se quedó o el que se quedó hizo otra pareja en Bolivia. ¿Y quién quedó al medio? El niño. Ese dolor, ahora son jóvenes de 30, 40 que tienen problemas de inestabilidad, de inadaptabilidad. Esos problemas se reflejan. Y acá hay mucha gente, millones de personas bolivianas que viven acá, producto de esa crisis. Pero desde el año 2006 nosotros tenemos un plan que ya se ha activado, es el retorno de los que quieran, obviamente, ¿no? De los que quieran, y se les otorga las tierras y un capital para que emprendan también sus propios. En eso estamos ya. Desde el 2009 tenemos un plan. No ha vuelto toda la gente, obviamente, porque ya ha hecho su vida, pues, ¿no? Pero sí, las personas que han vuelto han podido renovar nuevamente su trabajo, se les otorga tierras y se les otorga un capital para que emprendan un nuevo proceso. No es fácil migrar, porque en Bolivia tenemos 1.098.000 kilómetros cuadrados, apenas tenemos 13 millones de habitantes, es muy grande el territorio, ¿no? Turquía tiene 700.000 kilómetros cuadrados, tiene 40 millones de habitantes, ¿no? En menos territorio que el nuestro, tiene más población. Entonces, hay todavía muchas cosas que hay que hacer, muchas cosas para poder resolver, ¿no? Pero ya se ha empezado un parámetro. Aquí hay mucha gente que vive, ya está enraizado acá. Fernando, me gustaría que cuentes un poco más de la experiencia de la escuela de Huachisalta. Fantástico, eso fue fantástico. Ustedes saben que desde la colonia y la república, la colonia no fue fácil para los pueblos indígenas. La historia de nosotros no fue sencilla, porque la colonia no veía al indígena como un ser humano, lo veía como cosa. Más aún, el debate era si tenían alma o no. Y lo mataban, eliminaban como mataban a un cordero, un venado, sencillamente así. En Ushuaia nos cuentan que uno de los juegos era el tiro, pero al indígena, ¿no? Ese era el juego, así se complacían, ¿no? Para poder matar y eliminar indígenas. Entonces la colonia dejó una huella fuerte. La república, los procesos libertarios de 1800 adelante tampoco resolvieron, profundizaron. Entonces el siglo XX un poco se organizó y hay una escuela, una experiencia maravillosa que ojalá un día pueda contarles, porque son 9 años de una gesta heroica. Un abuelo nuestro que se llamaba Abelino Siñani solamente hablaba aymara, pero tenía una lucidez, un pensamiento de un estadista que nos dejó todo un mensaje grabado, un mensaje de amor, de la cual estamos rescatando para poder transformar Bolivia. Él,
junto con Elizardo Pérez, una persona blanca y una persona indígena. Avelino Signani, indígena, Elizardo Pérez, una persona blanca. Entonces, los dos hicieron una convocatoria a todos para reaprender a sembrar, a cosechar el idioma y no perder el vínculo más importante, la familia, y el vínculo también después que se genera alrededor, que es la comunidad. Entonces, enseñó desde la identidad, la lógica comunitaria, todos los procesos de la escuela Ayllu de Warisata, llamamos. No fue solamente a la razón, porque el mundo moderno, ¿dónde enseña? Solamente a la razón te llena, ¿no? Todo te llena. Pero no toma en cuenta la emoción, no toma en cuenta todas las fuerzas que tiene el ser humano. El ser humano tiene muchas fuerzas, miedo, ¿no? Ira, amor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tienen eso, ¿verdad ustedes? Son fuerzas y nadie te enseña a poder utilizar esas fuerzas. Más aún piensas que las emociones son primitivas, ¿no? Entonces, porque el racionalismo es la vía para conocer este mundo según el mundo moderno. En cambio, en la vía de la escuela Ayllu, la pedagogía, sí tenemos un principio en Aymara que dice ese es mi idioma, madre, ¿no? Yo hablo Aymara, el español es aprendido posteriormente. Hemos practicado mucho para poder hablar más o menos bien. Aún hay dificultades en la lógica, el paradigma. La lógica del relacionamiento es también desde la emoción. Eso era el factor que más incidió Avelino Signani y que nosotros lo rescatamos. El niño va, ¿qué tal si viene de hambre? No va a aprender, va a estar pensando en su estómago, ¿no? El niño, si viene y sus papás se pelearon, yo les cuento una historia, miren, que Avelino Signani, por eso es que trabajó en esa área bastante. Un niño venía, un muchachito vivaz, inteligente, pero un día viene apagado, otro más apagado, y le digo, papito, ¿qué pasó? Es que en mi casa se están peleando. Mi papá y mi mamá están peleando. ¿Qué puedo hacer? Me dice. Cuando se estén peleando, tú le vas a ir a abrazar a tu papá. Porque el problema del trabajo a veces genera temas fuertes. El papá no podía conseguir el trabajo y la mamá decía, ¿por qué vago, inútil? Y el otro, y ahí empezaba la locura de la pelea. Entonces buscaba ese trabajo y bueno, se peleaban entre ellos. Yo le dije, cuando estén peleando, abraza a tu papá y dile, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces, un día vino papá y mamá y me buscaron. Yo dije, ¿para qué me estarán buscando? Generalmente era quejas u otras cosas, así a veces ocurre como profesor, es así, ¿no? Entonces me dice, profesor, ¿podemos hablar con usted? Por supuesto. Entonces pasamos a la sala de profesores y bueno, me dice, y no sabían, yo estaba un poco tenso, ¿no? Nadie empezaba a hablar, hasta que el papá dijo, mira, nos ha sucedido algo fuerte, me dice, nosotros estábamos peleando y seguimos peleando, no tengo trabajo, estoy buscando trabajo, pero mi hijo me dejó pasmado, estaba peleando, estaba furioso como siempre y todo, y me abrazó y me dijo al oído, todo va a estar bien, papá. Y me calmó, dice, me calmó, y me puse a llorar y me pregunté, ¿qué estoy haciendo? Estoy peleando delante de mi hijo y estoy dejando la peor huella en mi hijo. Y vengo a agradecer, me dice que usted le ha enseñado. Gracias, profesor, me dijo. Entonces, en Warisata no solamente es enfocarse a la enseñanza racional, no, hay algo más, está ahí en su corazón. Avelino Signani, eso es lo que principalmente hacía. Ese principio que en Aymara decimos, significa, sin perder la cabeza, la razón, caminemos la senda del corazón. Es algo fundamental, el sentimiento. El niño, si se están peleando sus papás, si se están divorciando, no, ¿con qué ánimo va a venir? Por más que tú insistas en que aprenda, ha bajado ya del nivel. Ahora nosotros tenemos una unidad educativa Sariri, y aquí pronto ya vamos a abrir también acá, ¿no? La unidad educativa Sariri acá, en Argentina, en Marcos Paz vamos a abrir pronto, con esta pedagogía y esta metodología.
distinta, ¿no? ¿Cómo el niño viene destrozado después de un proceso de divorcio? Viene afectado después de un proceso de la muerte. Entonces, el enfoque de Warisata va a ese nivel. No solamente se dedica a lo racional, no es que te va a ayudar a resolver, sino te va a dar algunos elementos para, a través de esas fuerzas, equilibrarte, ¿no? Superar, si cabe la palabra, ¿no? O entender y comprender y manejar bien las fuerzas internas emocionales. El miedo lo tenemos todo, la ira lo tenemos también, pero ¿cómo manejamos ello? El niño poco o nada sabe. Como los papás tampoco saben, el niño no sabe, el profesor no sabe y todos pues nos estamos destrozando. Ese es el nivel que yo rescato mucho más que ahora los procesos racionales de enseñanza-aprendizaje. El valor de lo emotivo, el valor del relacionamiento, de la estabilidad familiar. Entonces hay todo un conjunto que va. Ese es el nivel de Warisata, así tratando un poquito de contar algo, porque Warisata es un proceso bellísimo de 9 años. Un proceso, a ver, investiguen, es conmovedor, ¿no? Eso nos ha alentado para cambiar el diseño curricular. En base a esa experiencia estamos ahora surcando un nuevo camino en la etapa de la educación en Bolivia, ¿no? Sí, además algo lindo de Warisata también es que la escuela la hicieron ellos. Sí. Hicieron aprendiendo a hacer ladrillos de adobe, que los mismos docentes le enseñaron a hacer ladrillos, ¿no? Porque también les enseñaron a cómo trabajar de albañil cuando lleguen a migrar a la ciudad, porque era evidente que van a migrar. Pero lo importante por ahí, lo que bastante de Warisata es que también Avelino, tanto como Elizabeth, trataron de alfabetizar al indio, ¿no? Es como que, porque en vez de tomarlo como algo negativo, o sea, como una herramienta más, porque van a migrar a la ciudad, se tienen que saber comunicar, ¿no? Como, Es verdad. como que en ese sentido es importante, y también como en el gobierno de Evo, lo bueno que eso ya, acá estuvimos trabajando esta cuestión de los próceres y cómo nombrás, ¿no? Acá en la escuela se estaba haciendo un proyecto de nombramiento de las aulas, y allá se cambió el día del maestro por el día de Avelino. El Tata Avelino. Es importante y como que reconfigura, ¿no? La visión que se tiene por el. Gracias. Buen detalle, gracias. Warisata es un proceso de 9 años de pedagogía que nos dejó enormes enseñanzas. Primero, la identidad como el método de procesos de aprendizaje. Como profesor, yo admiro a muchos seres. Entre uno de ellos, admiro a Vygotsky, no sé si lo a sus 22, 23 años, hizo toda la teoría histórico-cultural. Tan jovencito, yo digo, pero admiro, pero no sigo yo ese método, ¿no? Admiro por cómo has tenido la osadía de hacer en tan joven, ¿no? Nosotros hicimos la teoría de la conciencia comunitaria a mis 40 y tantos años y eso apenas es un esbozo chapucero, ¿no? Pero el Tata Avelino Signani dejó todo un cúmulo para hacer una teoría de la que nosotros estamos aprendiendo. La teoría de la escuela Ayllu de Warisata. Ayllu es comunitario, ¿no? Lo comunitario. Pero lo comunitario no se concibe, como bien lo ha descrito, solo lo social, sino también la casa. Es tu forma de relacionamiento. Y como bien lo ha mencionado, ellos aprendieron a hacer ladrillos, construyeron con sus manos. Entonces había una relación íntima. Ese edificio, esos pabellones, hoy están incólumes aún ahí de pie. Hay un video en YouTube, Sí. donde están los testimonios de las personas ya grandes y que cuentan su experiencia, todavía emocionados de cómo era, cómo transitaron esa vivencia, que vieron personas de México para poder hacer una experiencia allá, Así es. platicar esa experiencia de que no es que solamente enseñaban a leer y escribir, sino que te enseñaban, tanto estaba este señor que era blanco, por decirlo así, y Elizardo Pérez. pero enseñar el castellano sin que pierda la sintaxis quechua o aymara, ¿no? Es como que, y eso era como un doble trabajo. Claro. Entonces, sembrar, cosechar. Uno puede decir, pero yo no voy a ser agricultor. No, pero para entender la vida,
necesitas saber muchas cosas, porque pensamos que nosotros el alimento viene del supermercado, ¿no? Y punto. No sabes el proceso que tiene, ¿no? El efecto de la vida. Y ese proceso te enseña y te ayuda mucho, muchísimo. Por ejemplo, para poder sembrar, tienes que remover la tierra. Es decir, para renovarte tú, tienes que remover tu tierra adentro también, ¿no? Eso significa remover de tus... yo soy muy crítico de, por ejemplo, cuando celebran el cumpleaños, lo mismo nomás, en China, en Bélgica, en Suiza, en Indonesia, lo mismo, ¿no? Cumpleaños, como si no hubiera más otros temas, que seguimos cantando lo mismo, que yo me resisto, la verdad. Nosotros cantamos de manera distinta porque tenemos una capacidad creativa permanente. No puede ser que miles de años se quede eso lo mismo y como si no hubiera creatividad. Me resisto yo por lo menos a ello. O cuando alguien estornuda, ¿qué decimos? Salud. No, nosotros también resisto, ¿no? Nosotros decimos, ¿cómo decimos? ¿No? En buena hora. ¿No? Si yo estornudo, entonces me dice el hermano, en buena hora. Yo le digo, en buen tiempo, ¿no? Entonces el otro cambia, ¿no? Eso necesitamos, choquearnos. No puede ser que lo mismo estemos surcando como si no hubiera creatividad. Necesitamos remover para la nueva humanidad el terreno, ¿no? Alguien en la pared escribió, más vale pájaro en mano que... Uy, a veces sabemos de memoria ya. Escribió así en la pared, más vale pájaro en mano que ciento volando. Así, grande. Bueno, alguien abajo lo había aumentado, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando. Abajo, consuelo de perdedores, ¿no? Eso necesitamos, remover. Necesitamos remover. Y como profesores deberíamos tener algo que la pedagogía no lo tiene. Solamente estamos educando, como dice un informe del Banco Mundial, para la razón, para técnicos, profesionales, nada más. Se ha anulado la capacidad de la creatividad. Se está anulando la capacidad de la creatividad. Entonces repites nada más como manual unas cosas, miles, generaciones. En Warisata la creatividad es fundamental. No puede ser que repita algo, tiene que ver algo diferente. La capacidad creativa del ser humano es inmenso, pero la metodología de la educación moderna no está permitiendo entrar a este nivel ni potenciar ese nivel. Eso deberíamos reflexionar bastante desde el área de la educación, que es el área más importante de la vida, ¿verdad? Y así podríamos enumerar varias de Warisata, de la escuela Ayllu, que los invito, como dice en YouTube, hay varios. Acá hemos tratado de rescatar un poco, este es el libro que escribí, Vivir bien, buen vivir. Una parte está dedicada a la educación comunitaria, algunos principios, salir de la competencia a la lógica complementaria, que es muy distinto, ¿no? La competencia ya, son expertos ya en la competencia. La complementaria hay que reaprender cómo podemos complementarnos. Es como el ejercicio que hizo un francés en África. En una población donde tenían hambre, porque hay gente pobre ahí, le colocó frutas al centro y le dijo el francés, quien corre se gana los alimentos, las frutas. Entonces, en la lógica aquí, ¿qué sería? Todos correrían, ¿no?, para ganar. ¿Qué hicieron? Saben, ¿verdad? Los chiquitos se agarraron de la mano todos juntos y corrieron. Diferente, otra lógica. A eso llamamos complementario. ¿Cómo motivamos a la metodología, a la lógica complementaria? Ese es un reto para resolver como profesores. El cambio en el diseño es en el diseño curricular de la escuela primaria. Todo, secundario. Y el profesorado, la formación. Eso nos falta. Me preguntaba cómo es esto, cambiar, muchas veces hablamos con los estudiantes, cambiar la forma en que aprendimos
supuesto. tradicional, por otro enfoque. En este caso, me imagino ahí por ahí lo conflictivo que puede llegar a ser. Lo que describes es real. El año 2009, 2006, 2007 trabajamos la ley, trabajamos el diseño curricular base, pero noche y día. 2 años estuve dedicado a ello junto con otros especialistas, entre comillas. Y cuando implementamos después de la nueva Constitución Política del Estado en el año 2009, todo listo, pero no habíamos pensado en los profesores. Los profesores estaban en lo histórico-cultural, en el individualismo, en todo, ¿no? En el vivir mejor, eso nomás sabían. Pues. Y un profesor allá, por la lógica de sobrevivencia, trabaja en la mañana 8:30 hasta la 1 en un colegio público y en la tarde va corriendo al colegio privado y en la noche está de bibliotecaria ahí por ganar dinero. Entonces, ¿en qué momento va a prepararse? No, si no le das el manual está perdido, ¿no? Donde están las preguntas y las respuestas, ¿no? La diferencia del estudiante que tiene solamente las preguntas, ¿no? Entonces te hace poderoso, ¿no? Tú tienes las respuestas. Entonces, cuando implementamos del nuevo diseño curricular, los profesores no sabían nada de qué estamos hablando, ¿no? Y dijimos desde el gobierno, ¿en qué momento les vamos a enseñar si no tienen tiempo? Ni siquiera para informarnos. Entonces, se les aumentó el sueldo, que les permitió ya no tener en la noche actividades, y los fines de semana, durante años, todo sábado y domingo durante años, y en las vacaciones, se les dio el curso que nosotros denominamos Profocón, ¿no? Que para ellos fue un sofocón, ¿no? Era un proceso de introducir de nuevo a la metodología comunitaria, al principio del paradigma comunitario, al enfoque comunitario. Y hasta ahora todavía tenemos dificultades, porque no hemos cambiado el diseño curricular base de la formación en las normales. Estamos en eso, y se resisten ellos porque están los trotskistas, dicen, no, nosotros no creemos en ello, hay que prepararse para la ciencia, dicen, ¿no? Entonces, que no decimos que no, está bien, pero las otras áreas también hay que prepararse. Todavía en esa dificultad estamos, falta cambiar el diseño curricular base de la formación docente. ¿Sí? Todo movimiento significa eso. Tienes que preguntar nomás, ¿ya? No, está bien. No, muchas gracias. Agradecido por el tiempo que por lo menos compartimos algo de la experiencia que estamos viviendo. Hay mucho por hacer y el ser humano tiene todas las potencialidades que la vida misma nos ha otorgado. Solamente ahora hay que activar eso. Y vuelvo a repetir, el rol de profesor, de maestro, es el rol más importante y sagrado en la vida, porque de ella depende todo el proceso de las futuras generaciones. Ese niño no siempre va a ser niño, ¿no? Un día va a ser intendente, ministro, gobernador, presidente, vicepresidente, va a tener todo un proceso. Yo un día estaba ahí en la Amazonía. Estaba en la Amazonía ahí a 40 grados centígrados, un terrible calor en la Amazonía, esperando al presidente que tenía que llegar a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde en el aeropuerto me dicen que se va a tardar 1 hora más, va a llegar a las 4 de la tarde. ¿Qué voy a hacer? Dije en la Amazonía. Entonces recliné el asiento hacia atrás y quise dormitar un poco en el calor sofocante que se tenía, y viene un oficial, un teniente coronel, viene y me saluda, ¿no? Con su característica militar, me dice, embajador, permítame que pueda bajar usted, o baje usted, quiero hablar. Entonces yo bajo del auto, ¿no? Un poco asustado, ¿qué está pasando aquí? Me dice, permítame, deme orden para liberarme y poder hablar con usted de tú a tú. Me dice, adelante, le digo. Profesor, había sido mi estudiante que había sido teniente coronel, ¿no? Entonces, así va a ser. Los niños que están jugando, los locos bajitos, un día van a ser quienes van a estar guiando el país. Por eso hay que dedicarle todo lo que nosotros podemos entregar, ¿no? Muchas gracias. Hasta pronto.